Esta noche estamos conmemorando la noche de Tisha B'Av, una noche que debemos de reflexionar sobre muchas de las cosas que ocurrieron y pasaron en esta fecha. Y hablar de Vayamim Haem, qué ocurrió en aquellos días, para después hablar Bazman Hazeh, qué debemos de hacer hoy en día. Estamos en los días de Ben HaMetzarim, y los días de Ben HaMetzarim empiezan en Yud Zayin Betamuz. Dice la Mishnah, 5 cosas pasaron en 17 de Tamuz. ¿Cuáles son? La primera fue la ciudad de Jerusalén, la muralla que la protegía. Esa ciudad fue conquistada, la muralla cayó y los enemigos entraron dentro de la ciudad de Jerusalén. Otra cosa que ocurrió en esa fecha es que el Corbán, el sacrificio que todos los días se hacía, conocido como el Corbán Atamid, a la mitad del segundo templo, por primera vez se paró y no hubo sacrificios para realizar. Hay discusión entre los historiadores qué ocurrió, si no habían corderos o no habían personas kohanim dignos para sacrificarlos. Más se escucha y se habla de la primera opinión, que ya por la invasión de los griegos no habían corderos para ser sacrificados. Otra cosa que ocurrió es que quemó apostemos la Torah. ¿La quemó? ¿Cuándo ocurrió eso? Según algunas explicaciones y comentaristas, era en el segundo Bet HaMikdash, y el nombre correcto es Antíochus Epifanes, que fue el que quemó los libros de Torah en 17 de Tamuz. Además de eso, el rey Menashe hizo una de las cosas que ya vamos a hablar más adelante de ellas, que creo que cualquier joven hoy en día no puede imaginar algo parecido. Imagínense que Bar Minan los invito a Achnasat Sefer Torah en la iglesia tal. Eso no es tan grave como Achnasat Avodah Zarah al Knis. Una cosa es, vamos a Achnasat Sefer Torah allá. Otra cosa peor, ¿cuál sería? Voy a traer una estatua de Buda y la voy a poner en el Ejal en vez de los Sifrei Torah. Eso lo hizo el rey Menashe en el Bet HaMikdash. Desalojó los utensilios sagrados y metió estatuas dentro del Bet HaMikdash. Dime tú ahorita como creyente, ¿qué harías? Llegando al Bet HaMikdash, ¿rezas o no rezas? ¿Vas o no vas? Eso ocurrió el 17 de Tamuz. Todas esas cosas y más marcaron el día de 17 de Tamuz como un día triste. De él hasta Tisha B'Av se marcaron los días de Ben HaMetzarim, y dijo el profeta, lo acabamos de leer en Ejá, Kol Rotfea y Sigua Ben HaMetzarim, todos los que nos persiguieron durante la historia, los días que lograron hacernos daño siempre fueron estas 3 semanas, de 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av. Kol Rotfea, cada uno que quería perseguir al pueblo de Israel,
esperaba a estas fechas para lograr tener éxito. Desde la historia de nuestros padres en la época del Bet HaMikdash y hasta nuestros días 2014. Buenas noches, con permiso de mi suegro. Yo voy a continuar mencionando todas las tragedias que continuaron en el pueblo de Israel el día de Tisha B'Av. El día de Tisha B'Av, primeramente en la historia, tenemos a los Meraglim. Entran a Eretz Israel, después de 40 días salen de Eretz Israel hablando pestes de la tierra, hablando mal. El pueblo de Israel les cree y todos empiezan a llorar. Y acá Baruj Hu les dice: ustedes han llorado, un lloro, Hinam, un lloro sin motivo. Yo les haré esta noche de lloros y va a ser para ustedes por el largo de la historia, una noche de lloros. Tenemos el Bet HaMikdash Rishon, el primer Bet HaMikdash que se destruyó en la noche de Tisha B'Av. También el Bet HaMikdash Sheni se destruyó en la noche de Tisha B'Av. Otra de las cosas que ocurrió en Tisha B'Av, dice el Jajamim, un año después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, arrasaron con Jerusalén, nuestra ciudad santa, que estaba todavía en ruinas. Terminaron con ella, la dejaron echada en ruinas. Y posteriormente la ciudad de Beitar, que era una de las ciudades que Rabbi Yohanan, antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, había hablado con el rey, con el Keisar que iba a destruir el Bet HaMikdash, y le pidió que le conceda Yavne, Bejajamea. Posteriormente acabó destruida. Y han pasado muchísimas tragedias a lo largo de la historia. Cuando los Yehudim que estaban en Inglaterra en el año 1290, la noche de Tisha B'Av, fueron expulsados. En el año 1492 fueron expulsados de España. Y posteriormente en el año 1942 fueron deportados los Yehudim de un gueto llamado Warsha al campo de exterminio en Auschwitz. Y eso fue en la noche de Tisha B'Av. La noche de Tisha B'Av es una noche de lloros y una noche triste para Am Israel. Que Be'ezrat Hashem, al nosotros hacer lo que nos corresponde, Akadosh Baruj Hu nos mandará la Nejamá y volteará este día de tristeza en un día de alegría. Prácticamente en el Shamaim, dicen Jajamim, hay una ruleta. ¿Conocen esa ruleta de la suerte? A ver qué número te cae. Hay una ruleta de 365 flechas. Cada flecha es una fecha. 365 días del año. ¿Cuál es la idea? Las flechas tienen un color, una cualidad. Cuando hay flechas negativas, Barminan, Dios espera que llegue esa flecha negativa y ahí manda cosas malas. Hay flechas bonitas que espera Dios que lleguen para mandar cosas buenas. Ejemplo, Pesaj, ¿por qué se festeja? ¿Qué pasó en Pesaj? Respuesta que es normal, salimos de Egipto. No es verdad. Lo último que pasó en Pesaj es que salimos de Egipto. Antes de la salida de Egipto, en ese día de 14 de Nisan, ocurrieron muchas cosas. Abraham vino, salió a la guerra y rescató a Lot en esa noche. Los 3 ángeles vinieron a avisarle que van a ser su hijo en Pesaj. Y así sucesivamente muchas cosas ocurrieron en Pesaj. Una de ellas es la salida de Egipto. Pesaj es marcada como una fecha de salvación. Hubo en ella, en la historia, muchas salvaciones. Tisha B'Av es un día marcado de desgracias y problemas. Por eso en muchas generaciones eso pasó. Pero queremos presentarnos una pregunta
Y la respuesta es la clase que vamos a dar hoy, entender, como dice la publicidad, toda la profundidad de Tisha B'Av, en 3D, profundo, no ve las cosas superficialmente, adentro. Pero vamos a empezar con la pregunta externa para entrar al tema. Si tanto nos persiguieron es porque nos odiaban. ¿Alguien me puede dar en corto y preciso una explicación por qué el Goy nos odia? ¿Cuál es el motivo del antisemitismo? Un motivo lógico que aborde todas las épocas. Una explicación que me explique por qué pasó en tal época, por qué me persiguieron en tal época, pero porque hay algo que tenemos que estar de acuerdo. ¿El odio hacia el judío es lógico o no lógico? Díganlo ustedes nada más. ¿Por qué no es lógico? Porque si tanto aporto al mundo, si tan bueno soy para el mundo, si tan bienestar hago al mundo, ¿cómo es que me odian? Pero ya va, si habían épocas que no se odió, entonces ese odio tiene altibajos. ¿De qué depende? ¿De qué depende el odio del no yehudí al yehudí? Para que haya un poco de orden, nada más con una mano, y escucho 3 respuestas y seguimos. Mándalo si quieres. ¿Sí? Sí. Dale. Por Hilul Hashem. Puede ser, escucho. Salo. La unidad, cuando hay unidad hay menos odios. Cuando hay unión entre el pueblo. Es decir, cuando hay unión entre nosotros, automáticamente los demás nos aman. No, pero no hay tanto odio. La debilidad del pueblo empieza cuando se separan, cuando hay desunión. Escucho. ¿Uno más? Sí, joven. Del estudio de la Torah. Ok. Vamos a dejar esa pregunta en el aire porque la respuesta que van a escuchar hoy es un poco nueva, diferente a lo que sabemos, profunda, y para llegar a ella necesitamos de alguna forma ir desarrollando un concepto. Sí, escucho. Asimilación. La asimilación causa Que Dios diga, que nos estén recordando que si somos judíos. También es verdad, todo lo que dijeron es verdad, pero hoy queremos presentarles una respuesta nueva. El Metaloni explica cuál es la diferencia entre Tisha B'Av y Yud Zayin Betamuz. Dice que cada una de las dos fechas atribuye a una de las destrucciones del Bet HaMikdash. La destrucción del Bet HaMikdash, primero, como ya explicó, que obviamente que va a caer en la flecha de la fecha negra, y siendo que va a caer en esa fecha, entonces fue en Tisha B'Av, pero viene atribuyendo el pecado que hizo Am Israel en Yud Zayin Betamuz. En Yud Zayin Betamuz, Am Israel pecaron el pecado del Egel, el becerro de oro, bajando del Har Sinai, estando en el Sinai, y el pecado de los Meraglim, de los espías que entran a Eretz Israel, viene a atribuir a la segunda destrucción de Bet HaMikdash. Y explican por qué la destrucción del primer Bet HaMikdash es mucho más leve, o la destrucción del segundo Bet HaMikdash sería la leve. Y todo va a depender según la gravedad del pecado que Am Israel cometieron en esos tiempos. El pecado de Yud Zayin Betamuz, que era el Egel, era el pecado de Avodat Zará. El pecado de Avodat Zará era que ellos tenían una creencia, pero era una creencia errónea, chueca. Cuando Am Israel entran con los Meraglim y entran a Am Israel, entonces el pecado de los Meraglim fue que la creencia no fue creencia. Entonces, ¿cuál sería peor? ¿Sería peor el pecado de creer en algún otro Dios? ¿O sería peor el pecado
de no creer. ¿Cuál es el pecado más grave? ¿Ser ateo o creer en un ídolo? Yud-Zayin Betamuz creímos en estatuas. Tisha B'Av no creímos en nada. ¿Qué es peor? Una persona que es atea y te dice yo no creo en nadie. O una persona que dice yo soy Oved Avodah Zarah, creo plenamente en esta estatua, en este Buda, que él me hizo todo y me da todo. ¿Qué es peor a nivel halágico? Quiero escuchar uno o dos representantes de las ideas para desarrollarlo bien. Opinión que Avodah Zarah es más. Mano arriba. Sí. Sí. Explicación, ¿por qué? Segundo templo no había Avodah Zarah tanto. No había. Bueno, pero se mataba a la persona, o sea, con la mujer, se mataba a la persona y decía Avodah Zarah. No, eso en el primer templo, vamos a poner orden. En el primer templo había ídolos, había idólatras. El rey Menashe, que los dije que metió estatuas cuando era el primer templo. Segundo templo, la gente ya no los importaba nada, ni este Dios ni el otro. Había muchas peleas entre nosotros. Cuando uno se pelea con el otro es porque ya no tiene fe en nadie. El que es religioso, y no importa de cualquier religión, respeta al prójimo o no. ¿Por qué? Porque tengo un Dios, fulano o mengano, que me va a castigar si yo te robo. ¿Por qué se permitían ellos robar, odiar, hacer daño al otro? Porque no creía en nadie. ¿Quién es peor? ¿El ateo o el idólatra? Ok, vamos a analizar los hechos y veremos quién es más grave. ¿Quién es más grave? ¿Yud-Zayin Betamuz o Tisha B'Av? ¿Qué es más grave? ¿Bet HaMikdash HaRishon o Bet HaMikdash HaSheni? Igual no es, hay una diferencia, dense cuenta. La verdad es que el primer pecado es el más fuerte, el pecado de Avodah Zarah. Pero el pecado de no creer en nadie es más difícil. Porque es más difícil regresar en Teshuvah del pecado de no creer en nadie que regresar en Teshuvah del pecado de Avodah Zarah. Cuando todos nos comentan los 10 mandamientos y nos dice que no podemos, primeramente dice Anoji Hashem Elokeja, quiere decir yo soy tu Dios, tienes que crear una creencia en mí. Eso es nada más el primer mandamiento. El segundo es Lo Yeh Lacha Elokim Acherim Al Panai, no vas a tener frente a mí otros dioses. Después dice Lo Ta'aseh Pesel, no puedes hacer un ídolo. Después dice Lo Tishtachaveh, Lo Ta'ovdem, 4 diferentes transgresiones la persona hace al tener un ídolo. Pero, sin embargo, cuando una persona no cree en Dios, no pasa por ninguna transgresión. Hay mahloket, sí es transgresión, hay discusión en los sabios, pero dicen Jajamim, a comparación una de la otra, mucho más fuerte tener Avodah Zarah porque son 4 transgresiones contra una. Y también la lógica dice, estás creyendo en otro, pero regresar a creer, a que dejar de creer en uno y pasar tu creencia a otra creencia, eso es mucho más fácil. Hacer teshuvah de Avodah Zarah o hacer teshuvah de ateísmo, de no creer a creer, de no creyente a creyente, es mucho más difícil pasar. Es decir, Bet HaMikdash HaRishon creían, tenían fe. La pregunta siempre era ¿en quién? Uno decía Dios, el otro decía no, el Dios de los egipcios, el Dios de los romanos, el Dios de los babilonios, pero creían en un ser superior. Es un pecado más grave, pero es más fácil arreglarlo. Porque cuando uno cree en alguien y vienes y le explicas bien quién es Boreolam, le haces nada más pasarse de una creencia a otra.
Pero el que no cree en nadie y se cree ser superior, a ese meterle fe es lo más difícil. Veamos un ejemplo. Abraham vino. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Abraham contra las estatuas? ¿Qué hizo Abraham el monoteísta contra las estatuas? Unanimidad aquí en el público, las destruyó. Permítanme contarlos de un midrash. El midrash dice así: empezó Abraham vino destruyendo estatuas, pero de repente un día cambió Abraham de técnica. Su papá Terah era el primer primer idólatra no, distribuidor de estatuas. El primero que abrió negocios para vender estatuas era Terah. Terah tenía 3 hijos. 2, Harán y Nahor, trabajaban en la fábrica de estatuas. Abraham, ¿qué hacía en la fábrica? Rompía estatuas. Uno vende y el otro rompe. Un día Abraham vino, cambia de política y viene a su papá Terah y le dice: papi, dame estatuas, quiero salir a venderlas. El papá le ve con una cara como diciendo: ¿qué pasó? Quiero vender estatuas. Está bien, hijo, toma estatuas. Salió al mercado con estatuas y se acercaban la gente a comprar. Venía Abraham y le decía: sí, ¿qué estatua necesitas? Quiero una que me proteja de los ladrones. Le decía a Abraham: oye, yo a ti te conozco. La semana pasada estabas en la fábrica de mi papá y compraste una estatua que cuide de ladrones. ¿Dónde está esa? Le decía el Señor: me la robaron. Dice el Midrash, decía Abraham: pero Señor, abre los ojos. Si ella no puede cuidarse por sí sola, ¿cómo te va a cuidar a ti y a tus bienes? ¿Qué hacía Abraham? Entraba con esas estatuas disque para vender, entraba en un diálogo. ¿Con quién? Con creyentes, con gente que buscan un Dios, con gente que buscan un ser superior, con gente que quieren servir a alguien. Entendió Abraham que rompiendo estatuas no es la política, porque si yo a él le rompo la estatua, ¿con qué le dejo? Con nada. Y dejar con nada es peor, porque cuando él no tenga nada, yo no le podré nunca hablar de Dios. Pero si él tiene un Dios y yo nada más le enseño al Dios de los dioses, Eloquea Elohim, le enseño al Dios del Emet, va a ser más fácil. Así que en vez de romper, empezó a convertir la fe fulana en mengana. El primer Betamikdash se destruyó por 70 años. Cuando Akadosh Baruj Hu manda la destrucción, pero Am Israel eran todavía creyentes, pero eran creyentes en cosas equivocadas. Eran creyentes en la Avodah Zará. Cuando vieron que Akadosh Baruj Hu los tira, entonces se van al Galut por 70 años, pero hicieron Teshuvah porque vieron que ese no es el camino correcto. Sin embargo, siguen creyendo. Entonces Akadosh Baruj Hu los regresa otra vez al puesto de tener el Betamikdash y les da la posibilidad de construir el segundo. Sin embargo, cuando construye Am Israel el segundo, se destruye por el pecado de falta de creencia. Entonces y no se ha construido 1946 años y no hemos logrado todavía la reconstrucción. ¿Por qué es eso? Podemos ver aquí la dificultad de no tener una creencia a tener creencia, por más que sea menor pecado. Pero si Am Israel no sabe regresar en eso, no van a poder. También lo vemos en los pecados
anteriormente, cuando Am Israel peca en Yudzayin Betamuz. en Yudzayin Betamuz, es que era el pecado del Egel, viene Am Israel, viene a Kadosh Baruj Hu y luego les ordena que vuelvan a construir, piden perdón y luego les perdona. Pero el pecado de los Meraglim, ¿cuál fue el castigo? 600,000 hombres se murieron. El castigo fue muchísimo mayor, 40 años en el desierto. Cada año en la noche de Tisha B'Av le decían todos los papás a sus esposas, los hijos a sus papás, toda la gente armaba su tumba, se acostaban. El primer año había 600,000 personas, el segundo año había 85, 15,000 personas fallecían anualmente, hasta que finalmente, después de 40 años de estar en el desierto dando vueltas y las noches de Tisha B'Av, se acostaban en su tumba cada quien, y el que se lograba parar se paraba y el que no. Porque el pecado de los Meraglim fue muchísimo mayor al pecado de Avodah Zará. ¿En qué sentido fue mayor? Nada más fue mayor en el sentido de hacer Teshuvah, de poder regresar a Kadosh Baruj Hu, es muchísimo más difícil. Como dice Abraham Avinu a Eliezer, le ordena: tú tienes que ir y júrame que le vas a buscar una esposa a Yitzhak de Harán, más no de Kenan. Tiene que ser una haranita, no una kenanita. ¿Por qué? Porque las de Harán creían en Avodah Zará, pero las de Kenan no creían en nada. Entonces dice Abraham Avinu: para mi hijo yo le voy a agarrar una esposa que cree en Avodah Zará y la canalizaremos. Pero una que no cree en nada, volverla creyente, hemos visto la diferencia de las dificultades. Eso pasa con el rey de Kuzar. Al lado del Mar Negro hubo una civilización de Kuzarim. El rey de Kuzar, que se llamaba Bolán, él era un fanático en idolatría. Le fascinaba hacer servicios como es debido a la idolatría. La servía con ganas, con amor. Lavaba las estatuas, besaba las estatuas, ofrendía él mismo. Y cuando terminaba de hacer un servicio muy fuerte y de mucha dedicación y amor, se iba a dormir y tenía un sueño donde algo, ser superior, le decía: tus intenciones son buenas, tus hechos están malos. Se levantaba por la mañana, mejoraba el servicio, cambiaba las cosas, lo hacía con más ganas. Se repetía el sueño: tus hechos están mal, tu intención está bien. Hasta que entendió que el problema de él no es que no tiene fe, sino en quién tiene fe. Le llamó el rey de Kuzar a representantes de las religiones y habló con cada uno que le exhiban y le expliquen su religión. Hay un libro famoso, Sefer HaKuzari, que escribió Yehuda Levi. Ahí en ese libro habla del diálogo y las preguntas que hizo el rey de Kuzar al amigo judío. Las explicaciones maravillosas que le dio del judaísmo. Hasta que el rey de Kuzar se convirtió a toda su región. Y ahí empezó a soñar: tus hechos y tus intenciones están bien. ¿Por qué el rey de Kuzar hizo un cambio tan grande en su vida y de fácil? Porque él buscaba una fuerza, la buscaba en los lugares equivocados. 2014, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Hay dos tipos de Yehudim, salvo del tipo normal, del creyente. Hay dos tipos fuera. Unos, el tipo de Yehudí que le gusta lectura de café, yogas, energías, así, yin yang, feng shui, todas las cosas raras. Y hay el tipo, o puede haber el tipo del ateo. La evolución, Darwin, mi tatarabuelo era un orangután, y ya por ahí andamos y no hay nada. Let din velet dayan. No hay justicia y no hay juez barminal. Entre esos dos tipos de persona, ¿cuál sería el peor? Como dijo Isaac, alágicamente es peor cuando una persona hace idolatría, pero ideológicamente
Es más fácil acercar a alguien que busca y cree que hay energías y ser superior, y llamarle y decirle: Señor, ¿qué andas pastoreando en campos ajenos? Si en la Torah está todo, si la Torah es la madre, la mamá de todas las fuerzas, y Akadosh Baruj Hu es Elokea Elohim. ¿Ustedes saben qué es Elohim en hebreo? Traducción literal de la palabra Elohim: Dioses. fuerzas. Por eso jueces se llaman Elohim, porque tienen el poder de la justicia. Ángeles se llaman Elohim. Elohim es fuerzas. En el mundo hay muchas fuerzas. Y hay sectas de comunícate con tu ángel guardián, y sectas de comunícate con energía cósmica, y energía fulana, energía mergana. Sí, sí. Pero nosotros tenemos la fe en el Elokea Elohim, en el Dios de los dioses. Y tú que buscas eso, ven a casa a buscarlo. Pero uno que no busca nada y no cree nada, y para él no hay nada, ¿de dónde empiezas? Entonces, Si se acuerdan que preguntamos al principio ¿por qué existe el antisemitismo en el mundo? ¿Por qué es que los goyim todo el tiempo están persiguiendo al pueblo de Israel y no lo dejan en paz? Pero como mencionamos, que han habido épocas de paz, de tranquilidad. Y es algo que varía, depende, sube y baja. ¿De qué depende? Entonces, para explicar este concepto, voy a dar una introducción de lo que quiere decir halal y lo que quiere decir kedushá, kiddush. Halal quiere decir espacio, vacío. Cuando una persona hace Hilul Hashem, en el mundo hay un vacío de Dios en esa parte del mundo. Por eso se llama Hilul Hashem. Hilul Hashem también hay Hilul Shabbat, es el vacío del Shabbat. La persona agarra la kedushá del Shabbat y la vacía, le quita la parte kadosh del Shabbat. Un muerto se llama halal, la Torah le llama halal. ¿Por qué? Porque el humano tiene su cuerpo y tiene su alma. Cuando la persona fallece, se va de este mundo, se va el alma para arriba. Entonces el cuerpo se queda vacío. Igualmente, regresa el término halal. Halal quiere decir vacío. El espacio se llama halal en hebreo. Sin embargo, kedushá es cuando la Shejinah, cuando Dios posa en cierto lugar, cuando hay Shejinah, cuando hay kedushá. Cuando la persona hace kiddush Hashem, entonces logra lo que quiere decir posar la kedushá, trae la kedushá a cierta área, a cierta parte del mundo, a su corazón, a cierta familia. Pero la persona también puede hacer hilul, la persona también puede llegar a sacar la kedushá, la Shejinah. es decir, con lo que uno hace, o jala presencia divina o aleja presencia divina. O haces Hilul Hashem o haces Kiddush Hashem. En un lugar X, en tu oficina o en tu vida, el espacio, en él, ¿hay Dios o no? Sí. Si Bar Minan uno hace en ese lugar un pecado, ¿qué pasa en ese espacio? Se va. Entonces se creó un Hilul Hashem. La Neshama de cada uno, y subrayamos esa palabra, de cada uno en el mundo, ¿cuál es? Que haya presencia divina. Si hay presencia divina, la Neshama se siente contenta. Escuchan un concepto fuerte, pero está basado en la Kabbalah, que explica el motivo verdadero del antisemitismo en el mundo. Un detalle, una introducción antes, una frase antes. Hay un pasuk sobre Tisha B'Av que dice: Malachim tza'aku chutza. Los ángeles gritaron fuera. ¿Qué es fuera? Así dice el pasuk. Ángeles gritaron fuera. ¿Fuera de qué? Explica Jajamim. Akadosh Baruj Hu dijo a los malachim en el Shamayim: mi presencia divina en este mundo angelical, lo dice a ellos,
dependerá de los judíos que están en la tierra. Cuando ellos estudien Torah, yo me acercaré, iluminaré el mundo angelical. Cuando los malajim escucharon eso, dijeron a Dios: no los entregues la Torah. Queremos estar fuera del sistema. Mi luz, dice el ángel, no quiero que dependa del judío. ¿Saben quién son? Es una frase incorrecta, pero ¿quién son los más grandes antisemitas? Y no es antisemitas. Los más grandes antijudíos, los malajim, los ángeles. ¿Por qué? Repito el concepto. Porque la luz del malaj y la grandeza en su mundo, ¿de quién depende? Del Yehudí. Si tú dejas de cumplir y estudiar la Torah, él tiene menos luz. Por lo tanto, ¿qué dice él? Odio el sistema. Odio que por ti no tengo yo luz. ¿Por qué cuando Moshe Rabbeinu bajó la Torah, quién son los que se opusieron a eso? Hello. ¿Quiénes son los que se opusieron? Los malajim. ¿Qué te importa que yo tenga Torah? No, ellos entendieron que a Moshe se le entregó el control de la luz, el control de la Kedushá se le entregó a Moshe Rabbeinu, y por eso se molestaron mucho. ¿Con los malajim lo entendimos? ¿Sí o no? Rabotai, dice Jajamín, la parte que hay en cada goy en el mundo también tiene ese mismo pensamiento, sentimiento del malaj, que la luz divina de Dios depende de ti y no de alguien más. Por eso cada vez que el Yehudí dejó a Boreolam de lado, bajó, disminuyó la presencia divina de Dios en el mundo. Dice la Kabbalah, la Neshama de todo el goy en el mundo lo siente, unos más y unos menos. Y por eso empiezan a odiarte y ni ellos saben por qué te odian. ¿Cuál es la prueba? Mitzrayim. Bajamos a Egipto. ¿Gente buena o mala? ¿Qué somos nosotros? Para el egipcio. Para el egipcio, ¿qué somos? Él tiene hambruna y yo, uno de mis gentes, le aconseja qué hacer y le salva. Entonces yo sé yo quién soy para él. Uno que salvó el país. Ellos compraron con esos años de sequía con el dinero de todos los países del alrededor. ¿Por qué me odió? ¿Por qué me odió ¿Por qué nos odió? Porque disminuimos la presencia divina de Dios al ser idólatras como ellos, al dejar de hacer Brit Milá como ellos. Cuando nos acercamos a Boreolam a salida de Egipto, se incrementó la luz en Egipto. Esa luz que todos ellos buscaban en la idolatría, la encontraron en la luz divina de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Empezaron a amarnos, nos empezaron a prestar prendas, prestar joyas. Es la Neshama del Goy la que lo siente. Si tú quieres que el mundo te ame, simplemente cumple con tu misión en el mundo. Y la misión en el mundo, dice el pasuk, liyot or la goim, ser luz para todas las naciones. ¿Qué quiere decir ser luz? Ser una persona que jala luz con tu tefilá y tu orá, y esa luz que habrá, que nadie la ve, que nadie a mejor la puede señalar, pero que todo ser vivo en el mundo la siente, esa luz es la que tranquiliza a todos. Sé como ellos y deja de jalar luz, te odiarán. Sé como Dios quiere que seas y cumple con tu misión. Es el ejemplo más fácil. Estamos en un lugar y hay un encargado de las luces. Cuando él apaga las luces, ¿qué le gritamos todos? ¡Eh! Te pusieron allá para algo. A nosotros nos pusieron al lado del tablero y nuestra misión es tocar los botoncitos. ¿Quieres pasar a la segunda respuesta? Daremos una segunda respuesta a la pregunta que hicimos: ¿qué diferencia entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash? Explicamos anteriormente que el primer Betamigdash
viene por los pecados de Am Israel de Avodat Zará. El segundo Bet HaMikdash viene por los pecados de Am Israel de no creer en nadie. Hay otra segunda forma de explicar todo este mismo concepto, y sería que el primer Bet HaMikdash se destruye por Ben Adam la Makom, el segundo Bet HaMikdash se destruye por Ben Adam la Javeró. ¿Qué quiere decir? Ben Adam la Makom quiere decir una persona con Dios. El contacto que una persona tiene con Dios, si una persona lo deshace, entonces Dios se enoja con esa persona. Si una persona se pelea con su compañero, el contacto que una persona tiene con su compañero lo deshace, Dios también se enoja. Y por los dos motivos Dios trae desgracias al mundo. Son dos motivos muy fuertes, y cada uno de ellos viene representando un Bet HaMikdash. El primer Bet HaMikdash se destruyó por Avodat Zará. Como dijimos anteriormente, Avodat Zará es un pecado que hago yo con Dios. Dios me ordena, tú tienes que creer en mí, no en nadie más. Voy yo y creo en el Buda. Entonces viene Akadosh Baruj Hu y me dice, tú has pecado conmigo y yo te castigo. Pero pecados con el compañero, que es Sinat Hinam, que es el odio de una persona a la otra, ese pecado es el motivo de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor, Sinat Hinam o Ben Adam la Makom? ¿Una persona con su compañero o una persona con Akadosh Baruj Hu? Con su compañero. ¿Por? Tu compañero, porque si no te das con el Porque haces los compañero, pecados. no vas a seguir el ejemplo de alguien más y puedes Podemos explicar de la misma forma. Puede ser. que te ayude. Vamos a explicar de la misma forma que explicamos la vez pasada, que explicamos antes. Primeramente, pecar con Dios se oye muchísimo más grande. Dios es el Todopoderoso, Dios es Dios y yo le estoy pecando a Él. Pero sin embargo, pecar con el compañero, bueno, ¿quién es el compañero? Pero el reparar el pecado va a ser muchísimo más fácil reparar el pecado con Dios y no reparar el pecado con el compañero. Podemos ver en las destrucciones del Bet HaMikdash, una duró 70 años y la otra hasta ahorita. Y ha sido el motivo. Para ir cerrando la idea, una persona, fíjense los siguientes datos, y ahorita que estamos en épocas de guerra. En la guerra de David Amelech, habían dos reyes que salieron a grandes batallas, David Amelech y Ahab. Dos reyes que la diferencia entre ellos es abismal. David Amelech, rey creyente, en época de pueblo creyente. Tehilim se escribieron en esos días. Tehilim no es un libro de un poeta, Tehilim es un libro de un profeta. Época maravillosa del pueblo de Israel. Ahab, Shem Reshaim Mirkab, hombre de malvado, se borre siempre. El Ahab era un rey malo, Obed Avodat Zará, hizo que el pueblo de Israel haga Avodat Zará. Dos reyes, dos épocas y dos guerras. David Amelech sale a la guerra y gana, pero murieron muchos soldados. Ahab sale a la guerra, gana y no murieron soldados. Pregunta a la Gemara, ¿cómo puede ser que David Amelech y esa generación de tzadikim creyendo en Dios ganen pero mueran soldados? Y Ahab malvado, Obed Avodat Zará, pero nadie muere. Contesta la Gemara algo que si la Gemara no lo escribiría, ¿quién se atrevería a decirlo? La época del rey David, sí, tzadikim, dice Dios, entre ellos y yo nos llevamos muy bien de la mano, pero se odian uno a los otros, se pelean entre ellos, pierden la protección. Ahab está muy mal, cree en Avodat Zará y no en mí, pero el amor y el respeto y el cariño que había entre la gente no permitía Dios que nadie los mate. Con eso Dios nos demostró la importancia que Él da al Ben Adam la Javeró, a veces mucho más de Ben Adam la Makom con Él mismo. Dice Dios, yo por mi honor puedo perdonar, por el honor del otro yo no puedo perdonar.
Cuando nos peleamos entre nosotros, ya no importa si ganamos batallas. Contamos las bajas y lloramos. Eso es lo que Akadosh Baruj quiere que aprendamos entre Yud Zayin Betamuz y Tisha B'Av. Yud Zayin Betamuz, problemas entre nosotros y Dios. Tisha B'Av, problemas entre nosotros y el prójimo. El problema del primer templo entre nosotros y Dios duró 70 años y se acabó, se arregló, se construyó de vuelta. El otro problema hasta la fecha no se arregló. La Torre de Babel, vemos cuando Am Israel peca en la Torre de Babel y tratan de hacer... No Am Israel. La gente. Tratan de hacer la Torre de Babel, pero tienen una jud entre ellos, tienen cierta compañía, se llevan, entonces tienen cierto éxito. ¿Cuál fue la clave para que dejen de construir esa torre? Akadosh Baruj Hu les manda una maldición y cada uno empieza a hablar otro idioma y no se empiezan a entender, se empiezan a odiar uno al otro, se cae y se destruye todo. El Mabul, el problema y el pecado del Mabul fue Lo Nechta Mabul era la Gesel. Está escrito en el Midrash que el Mabul, el problema fue que se robaban uno del otro. Y nada más por ese pecado fue el pecado central, que de ahí vino toda la desgracia del diluvio y se acabó destruyendo el mundo. Porque ese fue un pecado de Ben Adam Lajaveró, de una persona con su prójimo. Y eso no se puede perdonar. Y Akadosh Baruj Hu tiene que venir y destruir todo el mundo para poder arreglar ese pecado y empezar el mundo de nuevo. Sin embargo, en la Torre de Babel no hubo destrucción del mundo, porque a Dios puede perdonar. Para cerrar, entonces, ¿qué es más importante? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con el prójimo? En Kippur aprendimos una regla: Dios perdona todo, menos los pecados que hiciste con el prójimo. ¿Y saben cuál es el problema de los pecados con el prójimo? Porque Dios siempre está en un lugar. Él no se mueve. A lo mejor está arriba, a lo mejor está aquí, pero en un canal. Desde el trono celestial hasta enfrente de mis ojos. El prójimo, ¿dónde está? Ya se mudó, ya se fue, ya murió, me olvidé de él. Perdón, un coche bola negro lo dejaron sin velocidad, se echó para atrás. Está caminando solo el coche. Si es de alguien, por favor, que salga. ¿Están seguros? A lo mejor hay unos entes adentro que no se ven. Ok, vamos a cerrar. Vamos a ir cerrando. ¿Con quién es el más importante quedar bien? ¿Con Dios o con el prójimo? Ya aprendimos una vez la regla y la compartimos en una clase. Hay que reemplazar esa palabra de O en I. La letra O en la letra I. Quedar bien con Dios o quedar bien con el prójimo. Quedar bien con Dios y con el prójimo. Para que el tercer Bet HaMikdash se construya, hace falta reparar el primer Bet HaMikdash y el segundo. Hay que reparar lo que fallamos entre nosotros y Dios, y hay que reparar lo que fallamos entre nosotros y el prójimo. La clave está en el nombre sagrado de Dios, que se escribe, aquí están, lo ven, Yud Ke Vav Ke. Las 4 letras divinas. Porque esas 4 letras son una clave. Porque ellas representan porque es tan grande esas 4 letras. Porque simbolizan lo que dijimos. Quedar bien con Dios y quedar bien con el prójimo. Cuando Dios quiso entregarnos la Torah, entregó 10 mandamientos. 5 mandamientos entre nosotros y Dios y 5 mandamientos entre nosotros y el prójimo. ¿Y su misión cuál era? Que juntes esas 2 tablas de ley. Yud Ke Vav Ke, la Yud hace alusión a los 10 mandamientos. El valor numérico de Yud es 10. Hey es 5. Los 10 mandamientos están formados de 5. Vav en hebreo es y. Hey otra vez 5. La clave dice Dios: ¿quieres a mí
¿Me quieres de vuelta en mi casa? ¿Me quieres de vuelta en Jerusalén? ¿Quieres que paren todas esas desgracias que no terminan? Y todos saben lo que pasó hoy en Jerusalén, me imagino, y si no, mañana vamos a hablar de eso. Atentados y problemas y persecuciones y dolor. Dice Dios, nada más cuida las dos tablas de la ley. Resumen corto, 2 tablas de ley. Con Dios, con el prójimo. 2 fechas tristes. Yudzain Betamuz, Tisha B'Av. 2 templos, primero y segundo. Factor común, ¿cuál es? Este bloque habla de nosotros y Dios, y este bloque habla de nosotros y el prójimo. Lo que fuimos desarrollando es que entiendan esos 2 bloques y entendamos que no hay tercer Bet HaMikdash si no se reparan esas 2 partes. De nada sirve que estés bien con Dios y andes pisoteando a la gente. De nada sirve que seas una persona muy amable y una persona donador y querido y ayudando y no creas en Boreolam o creas en otras fuerzas negativas. Lo que hay que hacer es reparar fuertemente esas 2 claves y que cada uno cheque dónde necesita él más construcción. Hay una parte destruida en nosotros. La construcción personal es la que causará la gran construcción divina. Dice Dios, yo soy tu sombra, como tú haces yo hago. Constrúyete y construye esas 2 partes y verás como yo también me dedico a la construcción de tu Geulah, de tu Mashiach, de tu Bet HaMikdash. Está escrito en la Torah de Atal Rafa Kamoja. El mismo concepto que hemos estado hablando quiere decir ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Midrash, Beatar Raja Kamoja no quiere decir ama a tu prójimo como a ti mismo, sino quiere decir ama a Kadosh Baruj Hu como a ti mismo. Ama a Dios como a ti mismo. Si la pregunta hoy es ¿por qué tiene que el Midrash cambiar su palabra y decir, si ya se entiende muy bien el pasuk diciendo que tienes que amar al prójimo? Y hay lógica en una mitzvah de la Torah que nos diga que tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué me tiene que venir a decir ama a Dios? Ya hay una mitzvah que dice ama a Dios. Be'avta Hashem Elokeja. ¿Para qué me lo repite el Midrash? ¿Qué ganamos con este Midrash? Dicen Jajamim, cuando una persona ama a Dios es lo suficiente humilde para poder amar a su prójimo. Una persona no puede llegar a amar a su prójimo creyéndose lo máximo, sabiendo de que él es todo y su compañero no es nada. Para querer de verdad a tu amigo, tienes que de verdad saber ser humilde, y para eso tienes que saber lo chico que eres. Para saber lo que una persona chica, lo chico que una persona es, tiene que saber qué grande es Akadosh Baruj Hu, qué grande es Dios, y así, Be'avta Raja Kamoja se entiende muy bien. Quiere decir, tú ama a Dios como a ti mismo y automáticamente amarás a tu compañero como a ti mismo. Hay un pasuk que es el anhelo de todos nosotros. Samachti beomrimli Bet Hashem Nelech. Qué alegría será cuando nos digan vamos a caminar a la casa de Dios, a la casa de Jerusalén. Aliyah la regel. ¿Qué es Aliyah la regel? Subir caminando. Los pregunto, eso se dijo hace muchos años. En nuestros días con una moto Harley Davidson o con un Ferrari, ¿se puede subir o es caminando? El concepto de Aliyah la regel, escuchen Rabotay, es el concepto de la Geulah. Quieren Mashiach, quieren Geulah, quieren Bet Mikdash, hay que caminar. ¿A qué me refiero caminar? Cuenta la Gemara. Vino un señor ante Shammai y le dijo, enséñame toda la Torah mientras estoy parado sobre un solo pie. ¿Qué le dijo Shammai? ¿Y tú, señor, qué eres? Reencarnación de una cigüeña. Si tú puedes estar parado sobre un pie. Siéntate y hablaremos. Enséñame toda la Torah mientras estoy parado sobre un solo pie. Dice la Gemara, le empujó el rabino grande Shammai sobre las columnas del edificio. Fue el señor medio ofendido al segundo jajam Hillel, y Hillel le dijo, lo que no quieres que te hagan a ti,
no se lo hagas al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo es una regla muy importante en la Torah. Y el resto de la Torah, ve, camina y estúdialo. No entiendo tres cosas. Uno, el goy, no sé si era no me acuerdo ahorita, si era un goy que quería convertirse. La persona que vino a preguntar, ¿era sabio o tonto? El querer estudiar toda la Torah mientras parado sobre un solo pie, ¿es sabiduría o tontería? Si es tontería, ¿qué está escrito esa pregunta en la Gemara? ¿Qué le interesa? Segundo, ¿qué le empuja al jajam? ¿Qué educación es eso, empujar sobre una columna? 3. ¿Por qué le miente y lee la Zaken diciéndole que toda la Torah es amar al prójimo? ¿Y a dónde está Kippur? ¿Y a dónde está Pesach? ¿Y a dónde está Sukkot? ¿Y a dónde está Kashrut? Una respuesta maravillosa. El Señor no era tonto y las respuestas son profundas. El cuerpo humano está sostenido sobre 2 pies, como la Torah está sostenida sobre 2 columnas, como el Bet HaMikdash eran 2 Bet Mikdash, como la fecha de Yom Kippur son 2. El Señor quería ser parte del judaísmo, pero con una condición. Yo quiero una columna nada más. Me gustó mucho lo de ustedes, ayuda al prójimo, y Adezra, y Regel Aarón, y Ozenamán, todas las instituciones que pueden haber. Y esto aquí, esto allá, y ayudar, y cuidar, y no hablar la Shonara, me fascina. Pero todas estas alajotes de nosotros, y Dios, y hay que poner tefilín, y hay que hacer kasher, no, eso déjalo, esa columna no la quiero. A eso se refirió con la simple pregunta, quiero todo mientras estoy parado sobre un solo pie. ¿Qué le contestó Shammai? No le empujó sobre las columnas. Le enseñó las columnas del edificio y le dijo, Señor, un edificio necesita de todas las columnas. Aquí no hay descuentos. O todo o nada. No le gustó. Se fue a Hillel. Hillel le dijo lo mismo en otras palabras. Hillel le dijo, ¿te gusta esta columna? De ser buena gente y amable y ayudar. Ok. Que sepas que esa columna es muy importante en el judaísmo. ¿Cómo terminó Hillel? Pero ahora ve, camina y estudia. ¿Qué es ve, camina? Si estás parado sobre un solo pie, ¿puedes caminar? ¿Cómo lo harás? Para poder caminar, ¿qué necesitas? Necesitas los 2 pies. Y ese es el secreto. Samachti beomrim li bet Hashem nelech. Si queremos Bet Mikdash, hay que caminar hacia él. Y se camina con 2 pies. Ese es el secreto de Aliyah Regel. Mientras nos aferremos a un solo pie y digamos, no importa, yo estudio Torah, yo voy a tefilá, yo como kasher, yo cumplo Shabbat. No importa si robé a alguien o le engañé o no le pagué la deuda a fulano y hablé la sonada de Mengano y escuché chismes sobre la vecina. Mientras andemos así, estamos mal. Y cuando estemos al revés, gente buena pero falta en el servicio divino, nunca llegaremos a caminar. Ojalá, cerrando, que el pueblo de Israel en este día de Tisha B'Av reflexione y se ponga parado con sus 2 pies en la tierra y entienda que hay que caminar, hay que reparar Yud Zayin Betamuz y hay que reparar Tisha B'Av. Hay que reparar Bet HaMikdash HaRishon y hay que reparar Bet HaMikdash HaSheni. Hay que reparar el becerro y hay que reparar el meragelim. Hay que tener 2 pies y con esos caminar. Ojalá que Borei Olam nos ayude a tener esos 2 pies y bien caminando. ¿Y por qué caminando? Si podemos correr mejor. Quiero finalizar. Mañana, Bezat Hashem, los preparé una conferencia muy especial sobre todo lo que está ocurriendo en Israel prácticamente en estas 3 semanas. Se vio en Israel muchos milagros y se vieron en Israel muchas lágrimas. Me costó mucho estos 4 días dedicar para recoger y recopilar toda la información para que ustedes, judíos de la diáspora, estemos al día de todo lo ocurrido y lo que está ocurriendo, para saber
y tener una solidaridad con todos nuestros hermanos de Eretz Israel y ver esa destrucción y desgracia y guerra, porque Bezrat Hashem lo que queremos es salvación, Geulá y alegría y bailes en el Bet HaMikdash.